Antes de comenzar, quiero aclarar que no se pretende con este video modificar las creencias o certezas de la gente sobre el nacimiento de Jesús, sino simplemente aportar datos históricos sobre dicho hecho. Aclarado eso y tratando de no herir ninguna susceptibilidad, iniciamos el especial de Navidad. La tradición nos cuenta que el 25 de diciembre del año 1 nacía en Belén de Judea Jesús. También nos cuenta la tradición que esa noche los ángeles advirtieron a unos pastores que dormían a la intemperie para que fueran al pesebre en el que había nacido aquel niño y lo honraran. También nos cuenta la tradición que unos misteriosos reyes de Oriente, siguiendo una estrella, llegaron también a aquel pesebre con regalos de oro, mirra e incienso para venerar al rey de los judíos. Esa tradición no es una tradición que naciera con el cristianismo, sino que se fijó esa fecha a través de un mandato papal de León I, el Magno, en el 440. Eso quiere decir que el festejo de nuestra Navidad tiene apenas 1580 años. Por otra parte, nada dicen los evangelios, ni canónicos ni apócrifos, sobre el día del nacimiento de Jesús. Solo nos dan ciertos datos que, como muchas cosas dentro de la doctrina, pueden llegar a ser contradictorios. Respecto del día que se establece, 25 de diciembre, podemos estar seguros de que no es correcto, ya que en el hemisferio norte y en la región de Palestina, en esa época es invierno, y no solo invierno, el solsticio de invierno, sino que en el desierto, en las zonas de Belén y Jerusalén, las noches son tan frías que seguramente los pastorcitos no hubiesen podido dormir a la intemperie para que los venga a ver un ángel, salvo quizás que viniera a buscarlos por congelamiento. Lo cierto es que precisamente por el solsticio es que se eligió esa fecha, ya que en el hemisferio norte el solsticio de invierno fue reverenciado y festejado por todas las culturas, porque representaba el fin del acortamiento de los días y el consecuente alargamiento que representaba para ellos la victoria de la luz sobre la oscuridad. Da la casualidad que para todos aquellos que vivimos en el hemisferio sur, representaría exactamente todo lo contrario. Si el día nos trae problemas, es peor con el año. Se considera el nacimiento de Jesús el año 1 de nuestra era. Es decir, que estamos ya prácticamente ingresando a 2021 años del nacimiento de Jesús. Pero lo cierto es que las referencias o pequeños datos históricos que nos dan los evangelios nos hacen dudar y bastante respecto a si nuestro calendario está correcto. Dice el Evangelio que Jesús nació durante el gobierno de Herodes el Grande, y Herodes el Grande murió en el año 4 a.C.
durante el gobierno de Augusto en Roma. Eso quiere decir que no estaríamos entrando a 2021, sino a 2025, como muy tarde. También se hace referencia a que José, el marido de María, debió viajar a Belén y por eso Jesús nace allí, por un censo que realizaban los romanos en aquella época. Durante el gobierno de Herodes, el censo, se hizo, el más cercano a la fecha de nacimiento de Jesús fue en el año 6, que incluso provocó un alzamiento hebreo dirigido por Judas de Gámala, quien dicen algunos libros que he leído que era descendiente de David, el rey David. Este Judas de Gámala fue probablemente muerto luego del alzamiento y era mencionado por Gamaliel, un miembro del Sanedrín que es nombrado en los Hechos de los Apóstoles como un intento de Mesías fallido. Lo cierto es que su movimiento se transformó para Flavio Josefo, un historiador judeo-romano, en la cuarta secta en la que se dividían los judíos de aquella época. Estaban, de acuerdo a los evangelios, los esenios, los saduceos y los fariseos. Y este cuarto movimiento era el de los celotas, a quienes se responsabiliza por la destrucción del segundo templo en el año 66 después de Cristo. Si les interesa un video sobre ese tema, me lo dejan en la caja de comentarios, pero ahora debemos seguir con el tema del nacimiento de Jesús. Respecto a la estrella que guió a los magos hasta el pesebre en que nació Jesús, algunos han creído ver al cometa Halley, que es uno de los cometas más conocidos y que pasa por nuestro cielo cada 76 años y 3 meses aproximadamente, y que cruzó nuestros cielos terrestres en aquella época, pero en el año 11 a.C. Es decir, que no estaríamos entrando a 2021, sino a 2032. El fenómeno cósmico que la mayoría considera como la estrella de Belén es una conjunción especial de Júpiter y Saturno que se va a producir otra vez el 21 de diciembre de este año y que ocurrió en el año 6 a.C., junto con el censo y la consecuente revolución de Judas el Galileo. Cabe señalar que esa conjunción, cuando se dio en el año 6 a.C., lo hizo en primavera, lo que significa que los pastorcitos podrían haber estado tranquilamente durmiendo en la intemperie y que los ángeles vinieran a informarle que había nacido el rey de los judíos. La primavera en la zona de Palestina va en los mismos meses que para nosotros es otoño, es decir, de marzo a junio. Por lo que Jesús podría haber sido ariano, taurino o geminiano, pero nunca capricorniano. Eso nos da como resultado de que no estamos transitando el año 2020, sino el 2026, donde encontramos una mayor conexión entre los hechos que relatan los evangelios respecto a los hechos que acontecían en el momento del nacimiento de Jesús y los datos históricos fehacientes que podemos buscar tanto en la astronomía como en la historia. Pero lo cierto es que cuando se eligió la fecha del 25 de diciembre, lo que pretendió la Iglesia Católica
o cristiana fue superponer su festividad de nacimiento con la Saturnalia o fiesta pagana de los romanos. Las Saturnales o Saturnalia, como su nombre lo indica, eran festividades en honor al dios Saturno y que consistía en la reunión de la gente en banquetes e intercambio de regalos. Cualquier parecido con la Navidad corre por su cuenta. Pero así como se parecen, la Saturnalia y la Navidad se diferencian y mucho. Para Cátulo era el mejor de los días, la Saturnalia, aunque la Saturnalia no duraba solo un día, sino que duraba 6. Y era todo un festejo lleno de excesos, de comida, bebida y de cualquier actividad que en aquella época pudiera considerarse pecaminosa. Es decir, la Saturnalia, a pesar de la fecha y de los regalos y de los banquetes que coincidían con la Navidad, las actividades se parecían más al carnaval cristiano, que tampoco es como lo vivimos hoy en cuanto a la guerra de agua y bombitas de agua y los desfiles, pero sí los disfraces. Eran 3 días en los cuales la Iglesia otorgaba una amnistía general por la que todas las personas podían dar rienda suelta a sus instintos y permitirse actividades que de otra manera podrían ser considerados pecados por la Iglesia. Es por eso el tema de los disfraces, porque normalmente la, digamos, libertad se daba más que nada a nivel sexual. Y los disfraces permitían estar con alguien sin saber quién era, o en algunos casos adoptar una identidad distinta para, por ejemplo, cambiar de género y permitirse la licencia de sentir como cada cual quisiera con el permiso de la Iglesia. Por lo tanto, digamos, eran 3 días donde no había pecado ni delito. Hay una película en la cual creo que es Los Tres Mosqueteros, en la cual el malo de la película le cuenta a su amante de que no sabe quién es su padre porque es hijo del carnaval. Entonces su amante le dice: tu padre violó a tu madre. Y él responde: no sé si la violó, creo que más bien la sorprendió, porque, digamos, también estaba festejando el carnaval. Lo cierto es que esos 3 días, durante mucho tiempo, fueron básicamente como la película 12 horas para sobrevivir, nada más que eran por 3 días. Cualquier mujer u hombre que era sorprendido en la calle, era violado, no tenía la posibilidad de iniciar ninguna acción por esto de la amnistía general otorgada por la Iglesia. Por eso verán que en muchas películas se habla de ir a Roma para el carnaval, como en El Conde de Montecristo, o recorrer diferentes estados pontificios, porque era allí donde, cuando uno iba, como cuando pone las flores en la película 12 horas para sobrevivir, el que está de acuerdo con las reglas del juego del carnaval. Qué loco, ¿no? Lo cierto es que, más allá del día o el año en que haya nacido Jesús, fue el creador de una doctrina que se llevó por delante al imperio más grande de su época, mutándolo, modificándolo
tanto a nivel de creencia religiosa como en el ámbito del derecho. Vimos lo del trato humanitario hacia los esclavos y la modificación del trato en la patria potestas, la libertad de la mujer en algunos aspectos, como por ejemplo el poder optar de manera definitiva por no ser la esposa cum manu de su marido, y así muchas otras, que si ustedes quieren lo veremos en un video más adelante. No se olviden de ver la conjunción de Júpiter y Saturno el 21 de diciembre. Si hace tanto tiempo trajo un buen vaticinio, esperemos que este año también lo traiga. De hecho, es una conjunción que hace 800 años que no se produce. Más allá de todo, los invito a brindar y a pedir porque el próximo año, sea cual sea el número que corresponda, sea distinto a este. Y ya por ser distinto, seguramente será mejor. Sigan cuidándose. Feliz Navidad y próspero año nuevo.